Bueno, continuamos con los conectores y ahora vamos a continuar con el conector empero, que no es habitual en la actualidad, incluso en la lengua escrita, y su significado próximo al del conector, sin embargo, presenta el miembro en el que se encuentra como una conclusión contraria a la que se pudiera haber inferido a partir de un miembro anterior. Respecto a este conector empero, no debe olvidarse que reviste un especial matiz de énfasis y de potencia que no tienen otros conectores contraargumentativos, aunque estén el grupo de los llamados fuertes. Aún así existe una diferencia de matiz entre pero y empero. El conector contraargumentativo, ahora bien, solo ocupa la posición inicial junto con los conectores con todo, eso sí, y aún así, que se restringen a la posición inicial, por lo que carecen de movilidad. El conector ahora tiene un significado próximo al ahora bien, pero se usa con mayor frecuencia en el lenguaje coloquial, aunque también llega a aparecer con el sentido de contraargumentativo en el lenguaje. Y debe evitarse usarlo como una muletilla de lenguaje que nada tiene que ver con el significado que tiene como conector. Y este error no es infrecuente en algunas resoluciones. Vamos a hablar ahora del conector pero, y sin duda alguna el uso del conector pero es uno de los más extendidos. Sin embargo, debe notarse que este es un conector oracional, por lo que en sentido estricto no debería usarse para unir párrafos o segmentos discursivos extraoracionales, para los cuales se pueden usarse otros conectores como no obstante y sin embargo, cuya finalidad es unir segmentos discursivos que constan de más de una oración. Con la introducción del conector contraargumentativo fuerte, pero se cambia el resultado del argumento que antecede y se llega a una conclusión que es en esencia diferente, o en ocasiones radicalmente distinta, a la que pudiera inferirse a partir de su antecedente, o bien se impide el resultado que se esperaba. No debe olvidarse que pero es una conjunción a diferencia de sin embargo, y no obstante o con todo, que son adverbios en general, pero conserva su posición al inicio de su miembro discursivo. Por el contrario, los adverbios acostumbran a tener una mayor movilidad. Una variante culta de pero es más, que resulta ser muy poco frecuente incluso en textos formales de escritura muy cuidadosa. El conector, por el contrario, este conector contraargumentativo presenta una contrariedad fundamental en el miembro que lo incluye en relación con el miembro discursivo anterior. Su utilización indica una mayor oposición entre las informaciones conectadas que cuando se usa otro conector como cambio. En ocasiones, por el contrario, funciona con valor opositivo, excluyente, y esto quiere decir que no pone en contraste dos informaciones de signo diverso, sino que niega la verdad de la primera proposición y la sustituye por la segunda. El conector, por contra, comparte con el conector por el contrario el establecer una relación de contrariedad entre los dos miembros vinculados por él. El segmento que introduce no puede repetir el mismo argumento que el miembro anterior. El conector, aún así, o en su variante ni aún así, es una expresión adverbial de significado adversativo, cuya finalidad es expresar una oposición entre dos segmentos. Los conectores contraargumentativos débiles, a diferencia de los conectores contraargumentativos fuertes, existe otro grupo más reducido, que son conectores contraargumentativos llamados débiles,
y estos introducen una ligera oposición que no logra destruir el argumento que les antecede, y de ahí su nombre de débiles. Y esto quiere decir no gana la batalla dialéctica. Si bien puede introducir matices para ulteriores consideraciones, en la escritura argumentativa de una ejecutoria no son capaces de destruir el argumento que les antecede, y el cual, aun con los matices sugeridos introducidos, por ejemplo con el conector aunque, permanece con toda su fuerza. Y los conectores contraargumentativos débiles son aunque, si bien, a pesar de que, pese a que. Vamos a seguir hablando de, o vamos a poner un ejemplo del uso del conector aunque. Voy a leer un texto que es un ejemplo en el que se va a usar o utilizar el conector aunque, y es así: las disposiciones legales controvertidas no se ajustan a los lineamientos generales previstos en la Ley de Coordinación Fiscal, en tanto que destinan los recursos de los fondos de aportaciones federales a un fin distinto del que en forma limitativa prevén los artículos 26, 29, 33, 37, 40, 42 y 45 de la Ley de Coordinación Fiscal, y en los cuales no se advierte que la función fiscalizadora que se encomienda a la Contaduría Mayor de Hacienda de los congresos locales pueda considerarse gasto indirecto en relación con la finalidad o destino de dichas aportaciones federales, ya que tal función únicamente tiene por objeto el vigilar que los recursos de estos fondos se apliquen para los fines previstos en la citada Ley de Coordinación Fiscal. Por lo tanto, las disposiciones legales impugnadas contravienen el artículo 46 del mismo ordenamiento legal, en cuanto dispone que las aportaciones y sus accesorios que con cargo a los fondos a que se refiere este capítulo reciban las entidades federativas, y en su caso los municipios no serán embargables, y los gobiernos correspondientes podrán bajo ninguna circunstancia gravarlas, afectarlas en garantía, ni destinarlas a fines distintos a los expresamente previstos en los artículos 26, 29, 33, 37, 40, 42 y 45 de esta ley. Lo anterior es violatorio de la Constitución Federal, aunque por contravención a preceptos distintos de los que señala la parte actor. Y aquí se nota cómo no se destruye el argumento anterior, como se hubiera esperado con el empleo de otro conector contraargumentativo fuerte, como por el contrario, pero, por contra, etcétera. En este caso concreto, el conector empleado en un contraargumentativo débil, aunque que introduce una oposición más ligera, el conector aunque es más atenuado que los otros conectores contraargumentativos débiles, a pesar de que y pese a que. El conector contraargumentativo débil, si bien, debe notarse que a diferencia del conector contraargumentativo, aunque que se puede construir con indicativo y subjuntivo, el conector, si bien, solo puede construirse con indicativo. Los conectores contraargumentativos débiles, a pesar de que y pese a que, respecto a estos conectores debe mencionarse que en cuestión de estilo se consideran la forma más culta y con carácter más formal que el conector contraargumentativo, aunque, a pesar de que y pese a que, establecen un contraste más fuerte que los argumentos o enunciados introducidos por aunque. Los conectores consecutivos, pues, y así pues, la forma, pues, aparte de ser un conector consecutivo, puede cumplir con otros oficios dentro de un enunciado. Y como ejemplo podemos decir, pues es una conjunción que denota causa, motivo o razón. Así, tú debes dictaminar este proyecto
pues lo conoces mejor que yo. Otro sería, pues se puede usar con valor condicional, pues si el proyecto ya está discutido, que se vote. Otro sería con valor continuativo. Repito, pues, lo que se ha dicho en la sesión de pleno. Con valor ilativo, un ejemplo sería, ¿no quieres oír mis indicaciones? Pues tú lo lamentarás. Se puede usar al inicio de una cláusula a fin de apoyar o resaltar lo que se dice en ella, pues no faltaba más, es una expresión. También, pues como iba diciendo, estoy a favor del proyecto. Otro ejemplo sería, también se puede usar la forma pues en variadas situaciones dependiendo del tono que se pronuncie. Ahora, debe tenerse en cuenta que los conectores consecutivos presentan el miembro del discurso en el que se encuentran como una consecuencia de un miembro anterior, y los conectores pues y así pues se pueden limitar a mostrar el miembro en el que se encuentran como un consecuente de lo expuesto. Los conectores, por lo tanto, de ahí que, por tal razón, así pues, estos fundamentan el paso de un antecedente al consecuente en un razonamiento. Los conectores, por consiguiente, en consecuencia, consecuentemente, por lo tanto, como consecuencia, estas expresiones conectivas resultan ser los conectores prototípicos para la expresión de la conclusión, de manera especial en la lengua escrita formal. Y estos enfatizan y hacen ostensible que el texto o el enunciado que viene a continuación constituye una consecuencia y marcan de modo expresivo la fuerza conclusiva de la frase que introducen. Conector, por ende, en general es un conector poco frecuente y está ligado en forma estricta al registro escrito formal, y en muy raras ocasiones se le encuentra en el lenguaje oral y menos en el lenguaje coloquial. Introduce una consecuencia obtenida después de un razonamiento. Ahora vamos a hablar del conector consecutivo entonces. Y el conector entonces presenta su miembro del discurso relacionado con el discurso anterior, pero sin constituir su paráfrasis. Y esto explica su uso muy común en el lenguaje coloquial para mostrar el progreso de nuevas informaciones sobre un tópico de carácter general. Y el conector entonces puede emplearse también como un conector consecutivo en sentido débil. En el caso en que el uso de otros conectores consecutivos, como por tanto, se notarían extraños, y el sentido débil se confirma cuando el conector entonces permite tomar como antecedente las palabras de un interlocutor sin comprometerse con sus argumentos o su verdad. Por esto vamos a decir algunos en total o en general, o vamos a sintetizar los conectores de los que hemos estado hablando y mencionar también para que los tengan en cuenta cuáles son los conectores más comunes y también de los que hemos estado hablando, como lo es por consiguiente, por ende, pues, así, por lo tanto, por eso, por ello, por esa, tal razón, por esa, tal causa, por ese, este motivo, de ahí que, se concluye que, en conclusión, lo cual prueba que, como resultado, por esta razón, por tal razón, por estas razones, se sigue que, podemos inferir que, lo cual demuestra que, lo cual significa que, lo cual implica que.
lo cual nos permite inferir que, lo cual apunta hacia la conclusión de que, se advierte que, resulta necesario que, por lo que, de modo que, de manera que, entonces y luego. Esos son algunos de los conectores que hemos estado, algunos vimos, otros no los alcanzamos a desglosar, pero son conectores muy comunes que se utilizan para la argumentación jurídica o la argumentación en general. Con esto estamos concluyendo la materia, estamos viendo ya el final, bueno, vimos el final con estos conectores que son muy importantes y que nos van a ayudar mucho para elaborar varios escritos en derecho o para los juzgadores, para redactar sentencias, para redactar demandas, contestaciones de demandas, alegatos y la argumentación ha sido muy importante y es muy importante para tener esa facilidad de convencer a las personas, ya sea en un juzgado o sea, espero que, que este curso haya sido de su agrado y pues quedamos con este final de los conectores que son muy importantes.